Bueno, pues si os parece, vamos comenzando porque ya somos muchos en el webinar. Buenas tardes, soy Reyes Justribo, directora general de IAB Spain. Quiero daros la bienvenida a un nuevo webinar de IAB que hoy realizamos gracias a nuestro asociado TubiTube. Estamos viendo desde que estamos en situación de confinamiento cómo las audiencias online han incrementado de manera exponencial. Estamos entreteniéndonos online, estamos informándonos online, estamos trabajando online. El mundo online ha tomado un protagonismo que venía de alguna manera, pero que se ha visto incrementado absolutamente. Por eso hoy, cuando YouTube nos proponía este webinar, lo considerábamos especialmente interesante, ya que el incremento de audiencia online y en redes sociales, por tanto, es algo que en este momento es, bueno, es una forma de llegar al consumidor todavía más importante y todavía más atractiva de lo que era hace un mes y medio, y que muchas marcas, por circunstancias tanto de operación como de estrategia, posiblemente no están sabiendo aprovechar. Que por tanto creíamos que era muy buen momento para realizar este webinar y que TubiTube nos explique, nos enseñe y nos lleve de la mano por esa estrategia para cómo poder aprovechar y estar bien en redes sociales y específicamente en YouTube, que como sabéis es una de las redes sociales por excelencia. Hoy contamos con Blanca Ravena, que es Head of TV Services en TubiTube, que básicamente quiere decir que es la Head de Services B2B y Paid Media, y José Merazo, que es Account Manager de Paid Media en TubiTube. Son dos expertos, todos tenemos experiencia en redes sociales y en YouTube, pero contar con ellos dos y contar con TubiTube para ayudarnos a entender cómo desarrollar mejor esa estrategia en YouTube, creo que es un lujo y que así lo acredita a todos los que estamos ya en el webinar. Así que os dejo, Blanca, José, y deseando escucharos y ver lo que nos tenéis que contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero es que os quería dar la bienvenida a este webinar, dar las gracias a la IAB por acogernos virtualmente y sobre todo pues deciros que estaremos aquí también al final para resolver cualquier pregunta y os aconsejamos que uséis la función de respuestas y preguntas donde podremos ir comentándolas al final. Entonces, hoy lo que queremos hablar aquí con vosotros es de varios aspectos interesantes en cuanto a cómo realizar publicidad premium en YouTube. Y mi objetivo, digamos, para este webinar para vosotros es que cuando terminemos de repasar desde unos pequeños hábitos de consumo hasta qué es la publicidad premium, sus ventajas, desventajas y cosas que nos están ocurriendo ahora mismo, como puede ser el COVID-19 o la ley COPA para aquellos que estén haciendo temas infantiles, es que salgáis de aquí sabiendo que se puede hacer publicidad en YouTube a medida, con un gran impacto, de forma segura para las marcas y sobre todo de calidad. Y todo eso es posible. Entonces, pasamos, por ejemplo, a explicaros un poco quién es TubiTube y por qué estamos aquí hoy. Entonces, TubiTube es una agencia de medios especializado en audiencia joven, pero también es una MCN. Una MCN es una licencia especial que da YouTube, que otorga para la gestión de canales de forma profesional. Entonces, TubiTube cuenta desde una productora in-house que nos permite generar contenido no solo en digital, sino también para tele, para cine o para OTTs. Tenemos la representación de talento digital que nos permite amplificar campañas con influencer marketing y hacer cosas, por ejemplo, de branded content o de product placement o lanzamientos tan especiales como, por ejemplo, el lanzamiento de AliExpress en España. Y por fin, pues digamos mi área, que es la de servicios, que es la gestión profesional de canales de YouTube y de Paid Media, donde gestionamos canales como, por ejemplo, Netflix España, Netflix Italia, Netflix Francia, Netflix Alemania, el canal de PlayStation España o el de Mao de Sabor a Fútbol. Entonces, todo esto se traduce en estos 6 puntos.
Conocemos obviamente a los canales, tanto a las marcas, de influencers, de animación, de youtubers, los conocemos de forma personal porque están dentro de nuestra network o porque trabajamos con ellos en diferentes campañas. Es nuestro trabajo conocer las tendencias y ya no solo en YouTube, sino en digital y también conocer a las audiencias. Y estamos en diferentes plataformas. No solo estamos en YouTube, que aunque hayamos nacido con esa plataforma en el corazón, ya hemos avanzado en muchas más. Por ejemplo, también estamos con Facebook Watch, estamos en Instagram, en TikTok, en Spotify, por ejemplo, gestionamos también la coproducción de Alejo Stivel, el cantante de Tequila, con su canal de infantil musical, que es Green Family. Es decir, que ya hemos abarcado mucho más allá de YouTube. Y luego trabajamos en todo tipo de sectores, desde fútbol, deporte con la Liga y Media Pro, pasando por biotecnología y biomedicina, food and beverage o infantil. Y todo esto resulta que lo podemos hacer de forma efectiva porque somos un partner premium de YouTube. Esto quiere decir que estamos dentro del programa de partner de YouTube, en el programa de Partner Sales de YouTube, y al ser una MCN, como he mencionado antes, tenemos acceso a herramientas y a plataformas exclusivas que solo se pueden tener a través de este tipo de licencia, como puede ser las versiones beta o avanzadas de las plataformas que vamos a descubrir ahora conjuntamente, o de tools como el Content ID para la reclamación de contenido pirata. Y esto nos da un know-how de cómo aplicar todo esto a paid media y sobre todo siempre teniendo en cuenta todas estas nuevas magníficas leyes que nos llegan por todas partes, ya sea a nivel Estados Unidos internacional con la ley COPA infantil o la ley de protección de datos aquí en España. Entonces, para entender todo esto, creo que es interesante repasar rápidamente unos hábitos de consumo, unos hábitos de consumo en YouTube. En 2019, previo momento COVID, YouTube llegaba a 31,5 millones de usuarios mensuales, según los datos de Comscore. Tubi llega a 8 millones, eso representa un 25%, que creo que no es nada de lo que, o sea, hay que mencionarlo. Entonces, obviamente, este 31,5 millones, pues según los datos, tenía un consumo medio de 38 minutos al día. Cuando se comparaba entre 2017 y 2019 ese crecimiento, veíamos que había crecido un 45% el tiempo de visualización, que implicaba que se había aumentado un 21% el consumo por minutos y había dado lugar a un 20% más de espectadores. El móvil, porque Comscore no mide, en ese momento por lo menos no estaba midiendo televisión, el móvil sigue siendo el rey de YouTube, donde se está consumiendo más contenido. Again, esto es antes momento COVID. Y luego el alcance de YouTube, vemos que tenemos suerte que es una plataforma que impacta bastante bien en todas las edades, incluso a mayores de 55 años, y que tiene entonces esa vida, esa posibilidad de llegar a audiencias muy diferentes, pero muy importantes dependiendo del producto o del mensaje que queramos transmitir. Y aparte, vemos también los minutos versus espectadores día y efectivamente esa generación que puede ser desde la alfa, que serían estos menores de 10 años, hasta la millennial, ¿no? De 25-34 y un poquito más, pues son los que más consumen este contenido. ¿Qué es la publicidad premium? Yo creo que estamos ante un momento muy interesante, como ha mencionado Reyes, que estamos ante una situación que nunca ninguno de nosotros hemos vivido y de hecho yo creo que, bueno, muestra de ello es que estamos aquí en este webinar. Yo os saludo desde Valdemorillo y algunos de vosotros pues estaréis también, pues no en el centro de Madrid, que es donde normalmente nos habíamos dado cita para este evento. Entonces creo que es importante que pensemos en la situación que estamos ahora, en que estamos en el momento que más conectados, pero no solo conectados porque obviamente tenemos todas las herramientas y todo el mundo tenemos smartphones y tablets y televisión, sino que las generaciones que más consumen este contenido, que pueden ser la alfa, la millennial y la Z, sabemos ahora mismo perfectamente dónde se encuentran. ¿Vale? Están todos en casa, estamos todos delante de una pantalla y hemos podido eliminar ese ruido, competencia que teníamos antes del día a día, es decir, ya no competimos en el trayecto de trabajo, no competimos con los bares, no competimos con festivales fuera, no competimos ya con momentos de piscina, todo se está llevando en el ámbito de casa a través de las pantallas y diferentes dispositivos. Entonces creo que es un momento especialmente importante para conectar con la audiencia, pero no solo con una audiencia en general, sino con una audiencia cualificada. Y no solo una audiencia cualificada, sino tu audiencia cualificada. Y esto es a través de la publicidad premium, que es aquella que nosotros vamos a denominar para este webinar la publicidad que se sirve de forma garantizada y controlada. En cuando hablo de forma garantizada y controlada,
lo hacemos a través de Instant Reserve, que es una nueva modalidad que tiene Google, y a través del Google Ad Manager 360, que es el antiguo DCP, para que nos podamos situar. Es garantizada a nivel de impresiones porque estas son campañas que se hacen a través de CPM y es controlada sobre todo en un primer nivel porque vamos a saber exactamente dónde se está sirviendo nuestra publicidad. Por lo tanto, sabremos cuál es su audiencia, ¿vale? Habremos determinado esos factores. Pero nos va a explicar José ahora, que le voy a dar paso a él, para que él os va explicando no solo ese primer nivel de control, sino cómo podemos ir incluso controlando más, yendo a vídeos específicos o a nichos específicos. Y sobre todo él os va a explicar sobre todo las ventajas, las desventajas y cómo se sirven. Así que le doy paso a José, espero que esta introducción os haya servido para situaros y seguimos. José. Vale. Pues vale, os voy a explicar más que todo las ventajas y desventajas de cada plataforma y cómo se sirven los anuncios en cada una, las modalidades que tiene cada una. Esto obviamente va a depender de sus objetivos, lo que quieran, tanto en cantidad de impresiones como en calidad, etc. Entonces, comenzando con Instant Reserve, es una extensión que garantiza el volumen de inventario por reserva. Es decir, se monta la campaña y nos puede decir un inventario, un volumen de inventario en una fecha determinada, con un presupuesto determinado que podemos conseguir garantizadamente. Esto también obviamente nos garantiza un CPM durante ese periodo, ¿vale? O sea, nos dice que dentro de, si cerramos una campaña el mes que viene, nos va a decir tanto volumen de impresiones y tanto CPM, ¿vale? Esto obviamente puede variar si en cambio si la campaña se edita de alguna manera, o sea, se cambia la fecha o se cambia algún tipo de configuración de la campaña, el CPM puede variar si se edita la campaña como tal, pero en principio no. Se puede reservar con antelación, es decir, se puede reservar una campaña de Instant Reserve hasta con 4 meses, es decir, se puede montar una campaña y lanzarla en 3 meses si quieres, 4 meses, con un inventario de un volumen de impresiones y un CPM fijo garantizado, ¿vale? Como explicaba anteriormente, importante. Lo único que se puede cambiar en la campaña con de Instant Reserve para que no cambie lo que es el CPM y el volumen son las creatividades, ¿vale? Se puede cambiar las creatividades, se recomienda usar más de una creatividad porque con esto del tema de aprobación, ahora voy a explicar la desventaja de que en Instant Reserve suele ser 5 días en aprobar la campaña y ahorita con el tema del COVID puede llegar a más días. Entonces hay que tener en cuenta de usar varias creatividades en caso de ahorrar tiempo, ¿vale? Es brand safe. Brand safe porque Instant Reserve trabaja por medio de paquetes, son paquetes de canales separados por verticales, en donde obviamente estos canales son ya prediseñados por Google. Por ejemplo, si tenemos la vertical de coches, por ejemplo, son canales que Google selecciona y mete en esa vertical, en ese paquete, que son canales premium, brand safe, que son canales que cumplen con las políticas de la comunidad y que tienen un reach alto, o sea, tienen una audiencia no solo buena, sino una audiencia bastante grande. Entonces nos garantiza un brand safe a la hora de servir anuncios. Y no requiere un mínimo de inversión, en el sentido de que se puede hacer una campaña de prueba si se lo desea, para bueno, probar un poco más que todo la función de Instant Reserve. Obviamente esto conlleva unas desventajas de que el CPM, como he explicado, depende de la subasta. Si se edita la fecha de la campaña de la reserva o se cambia el volumen de impresiones o se quiere lanzar una segunda campaña el mes siguiente, el CPM no puede ser el mismo, porque eso depende de cómo esté la subasta en ese momento, en ese mes específico. Entonces eso puede variar, ¿vale? Se vende por paquetes de vertical. Estos son paquetes ya predefinidos por Google en los que ya están establecidos, no hay manera de editarlos y no se puede controlar el peso del tráfico de los canales. O sea, una vez que se le selecciona un paquete de canales, no se puede establecer que cada canal tiene un cierto porcentaje de tráfico. Eso va automáticamente, ¿vale? Eso es algo que no se tiene control sobre eso. También se puede, estos canales, los paquetes, tienen que tener un mínimo de 10 canales. Es cierto de que no solo se pueden establecer elegir paquetes predefinidos ya por Google, sino que se pueden hacer paquetes ya customizados, o sea, que yo o mi usuario elija los canales y crea un paquete para sí mismo. Obviamente esto no garantiza el brand safety, porque no son canales ya premium de Google, por así decirlo, y que el volumen de inventario posiblemente no sea mayor, por así decirlo, ¿vale? Otra desventaja es que puede tardar hasta 5 días. Con el tema del COVID, pues, por el tema del COVID, que hay retrasos en las campañas, como muchos sabrán, puede durar hasta 7 días. Entonces, claro, un consejo, usar más de una creatividad al lanzar la campaña para para ahorrar tiempo, en caso de que un anuncio se rechace, etc. Y es una herramienta enfocada en el branding, es una herramienta que se encarga de un reach masivo, una herramienta que se encarga de impactar la mayor cantidad de usuarios posibles por vertical, al menor costo posible. Obviamente,
es una audiencia donde el reach es masivo, pero no significa que tu anuncio se sirva en tu audiencia o en un canal que sea muy relevante a tu marca, contenido, ¿vale? Esto es algo que sí se puede lograr con Google Ad Manager, ¿vale? Google Ad Manager es una herramienta que no solo garantiza el inventario, sino que garantiza el precio, sin importar si la campaña se edita, si se lanza una campaña el mes siguiente, no importa, el precio siempre va a ser el mismo. Entonces hay un control ya no solo de volumen de impresiones, sino de precio. Entonces ya es algo muy garantizado, que ya de primera sabemos lo que se va a servir y cuánto nos va a costar, que es algo que para evitar sorpresa. Y se puede reservar con antelación. Se puede reservar con antelación. Instant Reserve, por ejemplo, tarda 7 días. En 5 días en probarse. Aquí, por ejemplo, lo que es la aprobación de la campaña de Google Ad Manager no pasa por el equipo de utilidad de Google, la aprobaríamos nosotros. O sea, la campaña se aprueba, o sea, una vez lanzada la campaña se aprueba a los 10 minutos, o sea, la campaña comienza a rotar a los 10 minutos, porque obviamente los anuncios los aprobaría yo. Obviamente, como somos Premium Partner, tengo que ver que los anuncios cumplan con la política de YouTube para que vayan, o sea, se lancen, por así decirlo. Pero en temas de ahorros de tiempo, Google Ad Manager es la mejor opción porque la aprobación es inmediata, ¿vale? Ya aquí el targeting no es masivo, sino de verticales, sino ya es de por canal o vídeo, inclusive playlist. O sea, ya aquí no es un tema de reach masivo, sino de llegar a una vertical de canal, sino al canal que tú quieres o el vídeo que tú quieres. Entonces ya esto es un targeting súper nicho, que nos permite, por ejemplo, servir una publicidad de una marca, por ejemplo, en un canal que sabes que es muy relevante y garantizar de que todo el inventario y a un precio fijo se va a servir en ese específico vídeo o canal, ¿vale? Inclusive podemos ir muchísimo más allá, no solo el canal o vídeo, sino que podemos inclusive hacer targeting por navegador, por dispositivo, por sistema operativo, por hora y por día. La ventaja de esto es muy grande porque, a ver, nosotros podemos tener, por ejemplo, información de un canal desde el backend, por así decirlo, de ver si, por ejemplo, en un cierto día de la semana, a una cierta hora, por ejemplo, martes a las 9 de la noche, ves que tienes una audiencia brutal, entonces se puede configurar para que la campaña se sirva solo en esa franja horaria, en ese día específico, como si fuese un anuncio de televisión. O sea que el impacto obviamente es brutal y obviamente todo esto está medido. O sea, todo esto se mide. Obviamente también se puede hacer optimización avanzada por frecuencia. O sea, se puede decir que se muestra una impresión cada 24 horas por usuario único. O sea, se puede jugar mucho sobre lo que es distribución de anuncios. El formato sponsorship, que os explicaré más adelante, que es un formato único que solo usan los premium partners de YouTube, que se usa por medio de Google Ad Manager. Es un formato en el cual la preferencia de campaña es la más alta que existe, es decir, nosotros literalmente podemos bloquear un canal entero, un vídeo, y servir solo nuestra publicidad, solo la nuestra, y que ningún otro anunciante sirva publicidad durante la duración de nuestra campaña. Esto es una manera, obviamente, de garantizar de que nuestro anuncio va a salir solo nuestro anuncio en el canal y, obviamente, eliminar a la competencia. O sea, que es una forma muy buena de promocionar un producto en caso de que se quiera reservar un canal entero. Brand safe porque obviamente lo que es la configuración de la campaña la hacemos nosotros, son canales obviamente que son friendly, por así decirlo, porque somos Premium Partner Sales de YouTube y son canales que obviamente van a garantizar que las políticas se cumplan y que sean obviamente user-friendly. Y no requiere mínimo de inversión. Obviamente se puede hacer una campaña de prueba, si así se desea, para evaluar resultados. Es una herramienta enfocada en el branding. Si bien es cierto que es una herramienta que va enfocada, porque estas dos herramientas, la Instant Reserve y Google Ad Manager, trabajan por CPM, o sea, por volumen, por impresiones. Si bien es cierto que va enfocada a lo que es impresiones y el branding, pero ya os explicaré más adelante, Blanca explicará, por ejemplo, campañas que hemos hecho donde se ha jugado con el contenido y ya estamos hablando de términos como el CTR y clics, donde CTR inclusive por encima de la media, muy por encima de la media, donde, claro, no solo se puede hacer, esto no solo es para en branding, sino que también se puede jugar con el contenido para tener un CTR mayor. O sea, que todo depende también de cómo se planifique la estrategia, ¿vale? Adelante. Vale, importante, ¿cómo se sirve? Antes de hacer cualquier tipo de campaña o lo que sea, se necesita saber obviamente a qué audiencia quieres llegar. Esto es importantísimo, sobre todo en Google Ad Manager. ¿Cuál es tu audiencia específica? Obviamente tú como producto y como marca conoces tus productos, tus ventajas, tu audiencia, pero ¿cuál es tu audiencia específica? ¿Qué quieres llegar? O sea, ¿son hombres, son mujeres, son una franja horaria? Entonces todo eso se hace
se evalúa, inclusive puedes ir muchísimo más allá. Puedes decir, por ejemplo, que quiero que se muestren anuncios de 18 a 30 años de gente que usa iPhone, por si tengo una campaña de iTunes o una campaña que solo sea dispositivos iOS. O sea, a ver, el targeting es muy, muy específico, puede ir a lo más específico hasta lo más amplio posible. Todo depende de tu audiencia, la audiencia a la que quieres llegar. Luego el próximo paso sería buscar los canales afines. Entonces sería la configuración de la campaña, sería buscar canales, obviamente que tu contenido sea relevante para servir la publicidad en esos canales de manera garantizada a precio fijo, vuelvo a repetir, y planificar y controlar la campaña. O sea, esto sería montar la campaña y obviamente ir optimizándola. Optimizándola me refiero, se pueden durante la duración de la campaña sin ningún problema, sin que nos afecte el costo en Ad Manager estoy hablando, o las impresiones, podemos editar, bueno, el precio principalmente. Podemos editar, podemos agregar canales, quitar canales, agregar dispositivos, etcétera, jugar con la frecuencia. O sea, todo esto es sobre la marcha, ¿vale? O sea, no solo es que se lanza la campaña, sino que se optimiza también, ¿vale? Para tener una mayor cantidad de engagement, por así decirlo, ¿vale? Con el producto, con la audiencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se sirve? Esto es un poco más que todo un resumen, ¿vale? De lo que es Ad Manager y Instant Reserve, un poco más en nivel técnico lo que es la plataforma como tal. Lo que es, bueno, obviamente la publicidad premium a precio fijo y volumen de inventario garantizado se sirve a través de la plataforma de Google Ad Manager. Como he explicado a Blanca, el antiguo FP, ¿vale? Yo sé que mucha gente tiene acceso al Google Ad Manager, una herramienta más que todo de programática para servir publicidad. Para no entrar en temas técnicos, para servir publicidad en YouTube por medio de Google Ad Manager, obviamente se tiene que ser Premium Partner Sales, que es una extensión del Ad Manager para servir publicidad en YouTube, ¿vale? Esto lo podemos hacer nosotros sin ningún problema. Se sirven campañas que contienen líneas de pedido, es decir, cada campaña tiene diferentes líneas de pedido, line item, como se dice en inglés, donde se pueden establecer diferentes audiencias, o sea, diferentes canales, y dentro de esa audiencia puedes usar varias creatividades, ¿vale? Esto viene bien en caso de que quiera hacer, por ejemplo, un A/B testing o una campaña de prueba para probar creatividades, formatos, canales, dispositivos, etcétera, ¿vale? Se puede limitar la frecuencia, o sea, se puede jugar con la frecuencia, de que sea una frecuencia de 1 por 24 horas, etcétera. Y se puede servir varias creatividades. Quiere decir que yo puedo jugar con la distribución de creatividades de manera como yo quiera servirla. O sea, puedo hacer que las creatividades vayan rotando equitativamente, se muestren equitativamente, secuencial, una detrás de otra, o que vayan rotando y que la que tenga mejor CTR se muestre más, ¿vale? Esto es una manera también de hacer un A/B testing un poco más automático, en términos de performance, ¿vale? Se puede servir en horas específicas, en días específicos, como que había implicado anteriormente, servir en canales que sabes que tienen una franja horaria, tienen una mayor audiencia, servir estos anuncios específicamente en ese día o en esa hora. Y se puede servir solo en canales o vídeos seleccionados, ¿vale? Esto en la campaña se eligen los canales o vídeos que se quieran elegir. Esto es tema de configuración, simplemente, ¿vale? Y formatos para Premium, para el Manager, saltable, no saltable, que hasta 20 segundos, el bumper y el Sponsorship Overlay Video. Overlay es el banner que sale abajo en el player, y el vídeo, obviamente, si es un pre-roll, mid-roll, eso también se puede controlar en Google Ad Manager, cosa que no tiene también Instant Reserve, que se puede jugar también con lo que es si es un pre-roll, mid-roll, post-roll, etc. Y la aprobación inmediata. Aprobación inmediata no requiere auditoría por parte de Google. La campaña se monta y al lanzarse creo que tarda 10 minutos en aprobarse, en comenzar a servir impresiones. Y obviamente se puede hacer targeting geográfico, o sea, es muy, muy, muy nicho. Instant Reserve se trafica por medio de Google Ads o del DV360, ¿vale? Herramienta programática de Google. El CPM solo se sabe una vez reservada la campaña, o sea, una vez que se sube la campaña te dice el CPM real en ese tiempo, y claro, tarda hasta 5 días, se puede geolocalizar también por ciudad, y se pueden elegir paquetes de vídeo separados por vertical. Conclusión de estas dos herramientas. El Instant Reserve es para un reach masivo. No significa de que las impresiones que se muestran vayan a salir en canales que sean muy relevantes a tu marca. En Ad Manager es todo lo contrario. El Manager se sube, las impresiones se van a mostrar en canales que son
conectan realmente con tu audiencia, que conocen, que son muy relevantes a tu producto y que está garantizado de que tu audiencia bueno, va a interactuar de una manera positiva porque conoces el contenido, conoces la marca y a un precio obviamente garantizado y un volumen de impresiones garantizado también, ¿vale? Esto, para matizar un poco lo que ha Sí. dicho José, un ejemplo claro sería, por ejemplo, en Instant Reserve, si tú lanzas una campaña ahí, digamos que tu anuncio se mostraría en, imaginaros, como por ejemplo en El Hormiguero y en el programa de Ana Rosa. Es decir, ambos tienen una audiencia muy grande, obviamente ambos tienen audiencias diferentes, pero los dos te darían un awareness importante en cuanto al número de personas que pueden llegar a impactar. Entonces, eso es lo que haría el Instant Reserve, ¿vale? Nos podría decir, bueno, este anuncio sale en estos programas que son súper relevantes, muy bien. Sin embargo, el Google Ad Manager lo que nos permite es decir, bueno, pues que si tu público es El Hormiguero y es solo aquellos que van a ver los vídeos de ciencia, que los experimentos de hormiguero, ahí es donde entra el Google Ad Manager. Yo te voy a conseguir esa audiencia, voy a conseguirte tu audiencia. Entonces, esa es la diferencia en un ejemplo. No sé si ha quedado claro. Sí, vale. Vale, y en tema, bueno, aquí ya lo que había explicado un poco más anterior, pero aquí vamos más en detalle, lo que es el formato de sponsorship. Este formato es un formato que solo podemos servir por medio de Ad Manager, lo que son Premium Partner Sales de YouTube, que es obviamente lo que había explicado anteriormente, es una campaña de la preferencia más alta, nivel más alto, en donde si se sirve esta campaña, ningún otro anunciante tiene derecho a servir anuncios en el canal mientras esta campaña esté activa, ¿vale? Os explico de nuevo, una manera muy buena inclusive se puede reservar con antelación. No supone que tienes un producto que quieras lanzar en Navidad, estás en octubre y que quieras lanzar en diciembre, pues se reserva el mes entero de diciembre, donde sabes que solo tus anuncios van a aparecer y que a un precio garantizado, un volumen garantizado, y ningún otro anunciante puede usar ese contenido. Entonces, es una manera muy buena para, inclusive con antelación, ya reservar un canal y saber que todo el inventario, toda su totalidad va a servir nuestros anuncios. Y bueno, esto es un poco de resumen de que se puede reservar el inventario total de un canal video playlist. Ningún otro advertiser puede servir publicidad. Todo lo que es placement quedan reservados, tanto lo que es el overlay, que es el banner, y el in-stream video, tanto pre-roll, mid-roll como post-roll. Aplica para skippable, o sea, saltable, no saltable, y obviamente solo los partner sales de YouTube tienen acceso a esto. Es importante clarificar como consejo de que obviamente si se lanza una campaña de sponsorship, se lance más de un anuncio, porque si el usuario va a entrar al canal y siempre va a ver el mismo anuncio, porque siempre se va a mostrar lo de nosotros va a cansar un poco al usuario, puede abrumar un poco al usuario. Entonces la idea es usar diferentes anuncios, inclusive crear una estrategia, por ejemplo, de storytelling, con estrategias, por ejemplo, de delivery, de que se vayan mostrando anuncios secuencialmente para que el usuario, cuando vea los anuncios, siente que está como en una experiencia, por así decirlo, tenga un engagement mayor, y obviamente usar más de un anuncio. Se recomiendan 4 o 5 anuncios, inclusive más, para una campaña de sponsorship. Todo depende, obviamente, de la duración. Pero se recomienda tener más de un anuncio para no siempre impactar el mismo anuncio, que a veces pasa que entras a YouTube y ves siempre el mismo anuncio. Es un poco, esa es la idea, jugar un poco con eso como consejo, ¿vale? Yo aquí quería aprovechar de forma muy general explicaros nuestra experiencia en 3 casos. En unos han salido mejor, en otros han salido peor, y algunas veces es justamente por no aprovechar las ventajas de este tipo de herramienta. Entonces, estos son todos ejemplos que hemos servido nosotros a través de lo que era el DFP, el Google Ad Manager. Para una marca del sector consumo que lanzaba campañas con varias creatividades, tanto de productos de limpieza como de cuidado masculino y de higiene femenino, pues decidieron lanzar el mismo spot que lanzan en televisión a un canal de YouTube cuya audiencia era 90% masculina. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar, no aprovecharon el formato para jugar con eso en YouTube. Hay que entender que gran parte, o sea, todos lo sabemos y tenemos los datos de que al final la audiencia millennial o la audiencia Z no consume la tele como lo pueden consumir la X o los boomers. Es decir, es una forma diferente de consumir y siempre a 2 pantallas y pierden mucho más interés. Entonces está claro que ellos no entienden el anuncio tradicional de tele y mucho menos en una plataforma como YouTube. Si a eso le añadimos que no hemos podido aprovechar ese tirón, si encima no segmentamos a ese 10% femenino, es decir, yo te puedo servir toda esa campaña, pero vamos a aprovechar que el 10% de esa audiencia sea la que le impactes con este producto. Pues el resultado es que, aunque se te garantizan las impresiones y tú impactas,
tuvieron que lanzar todo el tema masculino, lo podían lanzar como saltable y seguía manteniendo un CTR más o menos digno, pero al final los productos femeninos tuvieron que gastarse más dinero en lanzarlo como no saltable para garantizar una duración un poco más alta y aumentar su CTR. Entonces aquí vemos en plan error, o sea, lo que hay que hacer aquí es optimizar la inversión, ¿vale? Entonces personalizando lo que nos ayuda es optimizar esa inversión y asegurarnos que no estamos malgastando impresiones y no estamos quemando a usuarios. Otro caso que funcionó muy bien, por ejemplo, fue con el sector comida. Estuvimos promocionando un canal de YouTube de cocina, era de un chico joven, y entonces se decidió lanzar 2 creatividades, saltable y no saltable, a un canal a canales que tuvieran audiencia parecida, antes mujeres y hombres de entre 18 y 25 años. Esa es su audiencia, esa es la que él quería, sobre todo porque se le había ido mucho a mamis y más mayores, ¿no? O sea, entonces él decidió que lo que quería verdaderamente era impactar en esta audiencia de 18 a 25 porque ese es el contenido que estaba haciendo para ellos. Se lanzaron 2 creatividades, una de ellas fue una saltable de 6 minutos de él comiendo ensaladilla rusa, ¿vale? Que él había preparado en modo ASMR, es decir, que solo le veías, era un plano fijo de él sentado en una mesa con su móvil comiendo ensaladilla rusa, mientras que se oían todos estos ruidos, porque pues esto funcionó muy bien, porque es tendencia, y os hemos dicho que nosotros somos expertos en tendencia, entonces era la tendencia del momento, unido a también una vertical muy potente en YouTube, que es cocina, juntados. Entonces, claro, esto impacta mucho porque este anuncio tuvo un CTR de más del 1% y aunque no llegaran al final, hacían clic porque hay un momento de tensión, porque la gente estaba viendo anuncios de 6 minutos, viendo qué pasaba con este chico, si se atragantaba, si aparecía alguien haciendo algo, si le pegaban un susto, te quedan en tensión. Entonces, esto es el lenguaje de YouTube. YouTube te permite poder lanzar un anuncio de 6 minutos y que la gente lo aguante, ¿vale? Eso no lo puedes hacer en televisión. Y luego otra estrategia que hemos seguido, por ejemplo, en el sector gaming, utilizando el presentador que tenemos de PlayStation España, se hizo en canales afines que fueran de gaming, donde está una audiencia que le conoce, que consume el contenido de PlayStation España, que juega con el producto, que le gusta el entorno y el territorio de gaming, lanzar un vídeo haciendo un call to action para que fueran a ver un vídeo que ya habíamos publicado, un streaming que se había hecho y queríamos asegurar un mínimo de views en ese vídeo o por lo menos hacer un call to action de que la gente fuese a interactuar con él. Se lanzó como un story, es decir, que en vez de lanzar el formato horizontal, que es el recomendado en YouTube, se lanzó un formato vertical como podría ser el de stories de Instagram, que también existe en YouTube, que tiene diferentes características, pero digamos que el formato es el mismo. ¿Qué hicimos? Al lanzar este formato horizontal, vertical, rompimos un poco el visual del espectador, que de repente se encontró con un personaje que conocía, no sabía ahora mismo por qué estaba el formato así, y nos permitió que, aunque fuese un contenido que quizás hubiese visto o que conociesen, tuvo un CTR de un 0,65. Entonces, esto también nos permite muchas veces que podemos experimentar, porque las campañas, por ejemplo, la del gaming o sector comida, no son grandes inversiones y te permiten hacer estos primeros juegos para experimentar y conectar con tu audiencia e intentar averiguar más a fondo qué les interesa y cómo puedes estar en el top of mind de ellos. Otras oportunidades que me parecían interesantes compartir con vosotros, sobre todo parte pues agencias, es que pensemos en que efectivamente si la audiencia juvenil no consume televisión igual y no está en tele, aunque ahora mismo obviamente sabemos que hay más consumo, entonces podemos aprovechar, no tiene sentido que una marca lance los mismos spots televisivos a YouTube. Hay que darles una vuelta, hay que jugar con el formato, sabiendo que a los 5 segundos te aparece un botón de salta el anuncio, que interactúen, no saltes y verás qué pasa si llegas a los 15 segundos. A lo mejor pasa algo, a lo mejor no, pero ya hemos obligado a esos 15 segundos. A lo mejor tenemos que meter una música diferente, a lo mejor tenemos que hacer un grafismo diferente. Los 5 primeros segundos de los anuncios saltables son críticos, ¿vale? Entonces, por eso desarrolló también YouTube el formato bumper de 6 segundos para poder hacer ese impacto rápido de top of mind. Entonces, tenemos que saber jugar con esto. La publicidad digital permite mayor experimentación y optimización, como hemos hablado, o sea, nos permite el ir metiendo canales, quitando canales, impactando en device, lanzar 8 creatividades a la vez y poder cancelarlas en cualquier momento sin perder la velocidad que haya cogido la campaña, algo que me parece muy importante, porque al final
Creo que todos estamos acostumbrados, siempre nos falta tiempo al final para planificar campañas, nunca tenemos la creatividad semanas antes y siempre vamos a contrarreloj. Entonces, sabiendo que estos tiempos se pueden alargar además ahora, es esta herramienta que te permite el ir probando, es magnífico, hay que poder aprovecharlo. Luego, una mención especial para el sector alcohol. En YouTube solo hay que segmentar a mayores de 18, no hace falta segmentar a partir de una franja horaria, no hace falta esperar, digamos como en tele, ¿no? En audiencia, en momento de no infantil, aquí 18 años y ahí estoy cubierto. Es donde tiene que estar la audiencia, o sea, donde tiene que estar los alcoholes, por ejemplo, ¿no? Y más allá de simplemente un spot de Bacardi o de, no sé, uy, es que ahora no estoy de Larios, por ejemplo, pues a lo mejor ofrecer más y hacer un engagement más positivo en torno al producto. Y el sector infantil, como sabemos, está dominado por los influencers, es la parte que más importa, el peso mayor en YouTube. ¿Cómo podemos aprovechar estos influencers para crear esa conexión con nuestra audiencia y aprovecharnos de eso? Eso es muy importante. Es una cosa que nosotros hacemos mucho con marketing de influencer, que la única razón por la que no hemos incluido el marketing de influencer como digamos, como publicidad premium es porque ahí no hay una garantía de resultados como puede haber aquí, que yo te garantizo un número específico de influencers, o sea, digo, de impresiones. COVID y Ley Copa. Una rápida mención, porque simplemente para que lo tengamos también todos presentes. Con esta situación, los equipos de Google que tienen que hacer esa revisión manual, ya no solo del Instant Reserve, como hemos hablado, que dicen hasta 5 días, sino también de aquellos que estáis usando todavía, o sea, Google Ad Managers para campañas de clics o leads, están tardando, de media eran 24 a 48 horas para Google Ads y hasta 5 días para Instant Reserve, se están retrasando casi una semana. Entonces, esto creo que tengáis en cuenta a la hora de planificar. También a la hora de subir vuestras campañas, como ha dicho José, un pro tip es aprovechar y asegurarte que tengas varias creatividades para probar. Por si una se cae, siempre tengas una de reserva. Cualquier anuncio que tenga una mención de COVID o que vaya con una URL de COVID, a lo mejor estáis lanzando una campaña súper chula de cosas interesantes que hacer durante el COVID-19 y esa es vuestra URL, se os pueden caer y se os van a bloquear, sobre todo si se sirven desde Google, desde las plataformas de Google. Están siendo muy estrictos con este tema. Entonces, si estáis viendo que se os están paralizando estas campañas, make sure, o sea, hacer un double check de que no esté apareciendo el contenido indexado de esta manera. Ley COPAR, tampoco me quiero extender mucho, es esta ley de protección para los menores de 13 años que se ha lanzado en el que no podemos recolectar o captar esa información de menores y entonces nos limita mucho a la hora de este retargeting que se podía estar haciendo anteriormente. Pues para eso están estas campañas como de DFP, de Google Ad Manager, que si tenemos localizados los canales infantiles, los influencers infantiles, las marcas infantiles, es tan fácil como servir ahí, siempre y cuando marquemos Made for Kids y no está aprobado por nosotros en cuestión también de minutos. Conclusiones y claves que yo creo que son importantes para que nos vayamos de aquí teniendo una visión general es personalizar, la personalización es necesaria, es clave, ya es desde un punto más amplio de vamos a personalizar es necesario de voy a elegir verticales de Instant Reserve que vayan a mi nicho, es decir, bueno, a belleza, a deporte, a entretenimiento o a co-viewing de hijos y padres. Eso está muy bien porque nos da una audiencia cualificada y una audiencia premium, pero podemos ir más allá y en vez de llegar solo a esa audiencia cualificada o premium, llegar a tu audiencia, ¿vale? Entonces eso es algo que se puede hacer y nunca ha sido más fácil como ahora para hacerlo y más aprovechando la situación actual. El idioma adecuado, estamos hablando, no es tele, no estamos en tele. Aprovechémonos, experimentemos, seamos un poco más gamberros, porque YouTube sí que nos permite este tipo de lenguaje y este tipo de forma de conectar. El poder del storytelling, como lo ha comentado antes José, es fundamental. Es decir, no lancemos simplemente 3 anuncios y ya está, sino que vayamos programándolos para que salgan en un orden, vayamos, un anuncio desvela algo en el siguiente, a lo mejor queremos jugar con los formatos, empezamos con un saltable para que no obliguemos, pero en medias ponemos un bumper para que se acuerden de nuestro nombre y luego ya sí que les obligamos en un último formato a verse toda la pieza. Entonces ya ha habido ahí una evolución del top of mind y del reach de nuestra marca. O
Simplemente ser también, pues eso, el tener varias para poder ir experimentando y no agotando a la audiencia. Y estate atento, es decir, lo bueno es que no es lanzar en tele un canal que sabemos que tiene una supuesta audiencia y que luego pues pase algo en otro canal y perdamos ese reach. Sin embargo, aquí lo que podemos hacer efectivamente es ir cambiando, añadiendo, quitando, y lo cual nos permite siempre el ir buscando ese mejor awareness, esa mejor retención, esos clics. Y eso es todo de mi parte. Hemos ido bastante rapidillos para no abrumarnos con mucho. Estos han sido 3 años de yo peleándome con Google, que os lo puede decir José también y con todo su equipo. Pero espero que os haya quedado bastante claro y si queréis ahora abrimos a preguntas, que ya he visto que hay bastantes. Así que vamos viendo si alguien, a ver. Vale, tenemos aquí una pregunta de Luis Miguel que pone: Instant Reserve garantiza ubicaciones. ¿Podemos elegir fuera del vertical propuesto por Google? Como ha mencionado José, sí que podemos, o sea, esto lo que tenemos que entender del proyecto, del producto de Instant Reserve es que es un producto de Reach. Ellos ya han cogido y han dicho, voy a intentar conseguirte llegar a ese 70% de audiencia o el 80%. Si verdaderamente hay un estudio del IAB que dice que el 90% de los usuarios en España usan YouTube, ¿no? Están en YouTube. Por lo tanto, esto lo que intenta garantizarte es intentar llegar a ese 80 o 90% de audiencia. Tú puedes poner otros canales, ¿vale? Que tú digas, pues yo quiero estos canales de deporte y me interesan solo estos canales de deporte. Tienen que ser un mínimo de 10. Lo que pasa es que tú ahí vas a perder esa capacidad, a lo mejor ese de reach, porque a lo mejor tú estás eligiendo 10 que no tienen tanta audiencia. Entonces sí que puedes elegir fuera del vertical propuesto por Google, pero siempre en paquetes de 10 canales como mínimo. ¿Vale? Vale. A ver, Marta G pregunta, ¿se conoce el listado de publishers de antemano? A ver, sí, donde se sirven los anuncios, a ver, en Instant Reserve es por paquete, o sea, esto ya viene predefinido por Google, o sea que en principio no, pero en Ad Manager sí, en Ad Manager se eligen en qué canales se va a servir la publicidad, entonces sí, en principio sí. Sí, luego también, por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo de estos verticales y youtubers que incorpore? Gracias, de Patricia. Patricia, a ver, aquí tú lo puedes ver dentro del Google Ad Manager, tienes, por ejemplo, deporte, tienes belleza, tienes lifestyle, tienes co-viewing, que es apto para familias, o sea, para niños y padres. Esto lo hacen así porque, por ejemplo, para infantil, las campañas se sirven, la campaña directa a canales infantiles a través, por ejemplo, de la aplicación de YouTube Kids, que es donde verdaderamente están los niños viendo, eso solo se puede vender a través de los equipos de Google con un buy-in, creo que de 21.000 euros para empezar a hablar con ellos. Entonces, aquí lo que tienen, como esto se serviría en la página principal de YouTube, donde entras tú y yo, entramos todos los días a ver cosas de trabajo, pues ahí sí que es donde se verían esos anuncios y están marcados for kids, ¿vale? De youtubers, no sabría decirte ahora mismo de qué youtubers a lo mejor pueden tenerse, lo podríamos averiguar, si quieres me puedes escribir un email y te podemos averiguar más en detalle, pero también podrías tú decir, oye, pues me interesan estos 10 youtubers, estos canales de youtubers y crearte tú tu propio paquete, ¿vale? Vale. Otra dice, ¿puedo conectar mi ad server para Ad Manager? Hosteo mis vídeos en mis ad servers. A ver, tengo entendido que sí se puede. A ver, en términos de hosting, hay 3 maneras actualmente, que es la más fácil, la que todo el mundo usa, es subir el vídeo a YouTube. O sea, subes el archivo a YouTube y YouTube te da una URL y esa URL se coloca en el Ad Manager, o sea, el anuncio como tal. La otra es subir el archivo, o sea, el vídeo en el mismo Ad Manager, o sea, que el Ad Manager hostee la creatividad. Esto obviamente tiene un fee, porque ellos cobran por servicio de hosting y todo eso. Y la otra es la que dices tú, que es subir el anuncio, el archivo, en tu Ad Manager. En ese caso, subirías el vídeo en tu Ad Manager, en tu Ad Server, perdón, tu Ad Server. Eso te da una URL del Ad Server propio, el BAS, creo que sé, y eso se mete en Ad Manager. O sea, sin ningún problema. Pero a ver, eso depende de las preferencias. Lo más fácil es hacerlo por YouTube porque es más... Pero si lo tienes todo centralizado en un ad server, pues creo que eso era lo que preguntabas. Así que... Tenemos otro que pregunta, que es un espectador anónimo, que pone,
¿qué tipo de data se puede aplicar? Es decir, ¿puedo aplicar segmentación de third party data? Gracias. En DFP sí que se podría, siempre y cuando no sea enfocado a menores de 13 años, a tema kids, sí que puedes aplicar pues, estos grupos de retargeting o pixels, y tal. Sí que se pueden aplicar esta segmentación de third party data, o sea, sería simplemente pasárnosla, ¿vale? Entonces sí que es Claro. posible. ¿Cuáles son las principales, José Manuel Olano pregunta, ¿cuáles son las principales métricas que obtenéis de las campañas y qué métricas recomendáis atender en función de los objetivos? Y gracias. Esta es muy buena pregunta. Sí. Sí. Sí, Bueno, a ver, al todas son muy principio... buenas preguntas, ¿vale? Todas. Sí, sí. Sí, a ver, primero, como todo se maneja en CPM, obviamente, a ver, es que todo esto es garantizado, ¿vale? Garantizado a precio fijo. Entonces, claro, hay que medir, por ejemplo, el CTR es un muy buen indicador. Por ejemplo, en el Google Ad Manager, aunque sea una campaña de branding, tener un CTR, por ejemplo, doble encima de 0.50% ya es un signo muy bueno. Entonces, claro, un CTR es un indicador, yo diría, clave. No sé si otro... Sí, yo creo que también es importante decir, es que aquí, por ejemplo, si te lanzamos una campaña en 1 o 2 canales, por ejemplo, ¿no? En unos canales nuestros, que tengamos, pues, unos que me suenen, cuando veamos luego la información, sí que te puedo decir los usuarios únicos de cada día en cada canal. Te puedo decir en qué ciudad están, te puedo decir el código postal en el que están, te puedo decir sobre qué plataforma lo están viendo. O sea, te puedo dar un listado que tú al final, dependiendo de qué es lo que te interese conseguir. Es decir, porque a lo mejor tú tienes una marca y estás lanzando un producto, ¿no? Y estás lanzando unos zumos, por ejemplo. Y lanzas unos zumos y estás haciendo una campaña tal, y yo te doy unos datos y te digo, oye, lo has reventado en Valencia y en Murcia, es donde más clics estamos teniendo, es donde más tal. Pues a lo mejor te interesa luego, el siguiente paso es hacer un evento en un supermercado de Valencia o de Murcia, o hacer ese tipo o mandar a promociones especiales a esas zonas. Es decir, que también, dependiendo un poco lo que tú quieras conseguir, nosotros podemos buscarte esa información. Lo bueno que tiene el DFP es que nos permite sacar bastante más de lo que nos pueda permitir, o sea, obviamente más de lo que te permite el Google Ads, eso seguro, porque sabemos exactamente en qué canal se te han visto, cuántas personas, mujer, hombre. O sea, esto también, como coge de los datos que tú hayas metido en Google, pues hay veces que no los tienen, pero suelen tenerlos. Entonces, yo creo que lo que es interesante aquí es que tú, en base a estos datos, puedes ir elaborando más estrategias, incluso offline. Vale. Otra pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre me imagino que es Ad Manager, y YouTube Ads, entonces? Por YouTube Ads me imagino que es la plataforma de Google Ads, que se lanza publicidad en YouTube. Sí, a ver, lo que es YouTube Ads, todo lo que es publicidad en YouTube se trafica por herramientas de Google, obviamente. YouTube Ads sería o sea, el famoso YouTube Ads es el mismo Google Ads. Lo único que la diferencia del Ad Manager es que en YouTube Ads es por subasta abierta, es por puja, ¿vale? Es una puja competencia abierta, y aquí obviamente no hay un control primero sobre el precio, porque el precio varía dependiendo del mercado, obviamente, y el volumen de impresiones tampoco se garantiza, o de views no se garantiza, porque puede que un advertiser esté pujando más por el canal, o inclusive que haya una campaña de sponsorship o una campaña ya reservada en el canal y te baje el volumen de inventario. Entonces, claro, todo es por prioridad. En Google Ads, en YouTube Ads es, por así decirlo, la prioridad más baja de campaña, por así decirlo. ¿Vale? Hay otro, a ver, es interesante, es un espectador anónimo que pone, ¿es interesante lanzar a la vez influencer marketing con las campañas que comentáis? Yo creo que sí, porque no tiene nada que ver, es decir, o sea, no tiene nada que ver en el sentido, tú tienes un influencer en su canal que hace una promoción de un contenido que puede ser efectivamente imagínate un unboxing, o puede ser una videomención o varios diferentes episodios, ¿no? Pero la cuestión es que en ese mismo momento tú tengas claro que con ella puedas decir unas pequeñas píldoras que se puedan servir en canales que tienen una audiencia compartida o parecida para lanzarlos. Y entonces ella puede decir, chicos, en mi canal ahora estoy descubriendo y estoy haciendo estos unboxing, tal, entonces no os lo perdáis. Entonces ahí volvemos a impactar con tu marca en un canal relevante, pero a la vez también volvemos al influencer para redirigir ese tráfico también y amplificarlo. Entonces, me parece que pueden ser estrategias que se complementan muy bien.
Hay una Marta G pregunta que si puedes saber el código postal en todas las campañas que has dicho. Sí, es decir, de las campañas de FP, que son las que controlamos nosotros al 100% y somos las que aprobamos nosotros, sí que te permite sacar las zonas y los códigos postales. Entonces, de vez en cuando hay unos que no salen, pero por lo general te salen por día las impresiones que ha tenido cada código postal. Sí. Sobre todo en el reporting, te sale ya todo desglosado. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de STR es considerado bueno? Lo considero interesante para saber si mi mensaje está siendo efectivo. A ver, sí, lo que había dicho antes, en Ad Manager por encima del 0.50 es bien. Claro, tú ten en cuenta que efectivamente estos son campañas que no van dirigidas a ese clic, entonces claro, si estás generando sí, impresiones y se están gastando esas impresiones, a diferencia de cuando haces una campaña de clics en el que solo se te cobra, digamos, claro, por SPC. cada clic. Es verdad que luego es un mundo, porque esto lo ves también en todas las plataformas, o sea, tienes que tener efectivamente el contexto de cuál es la plataforma para saber cuándo el CTR es bueno. O sea, por ejemplo, un CTR de un 0,2 a mí me puede parecer muy malo en YouTube, pero sin embargo en LinkedIn me puede parecer un sueño, ¿sabes? Entonces es verdad que esas cosas se tienen que medir. Yo creo que, como dice José, o sea, más allá, o sea, un 0,5 sería ya es muy, muy bueno. Entonces, si nos estamos manejando entre un 0,40, 0,50, 0,65 y ya más, eso ya sería lo mejor. Revisa muy bien el call to action, revisa... o sea, la gente también necesita dirección. Es igual que nosotros os han mandado un email con inscríbete aquí, regístrate aquí, te ha llegado un email que te ha dicho este es el evento, este es el link, te han hecho un recordatorio de apúntate ahora o entra ya. La gente también estamos un poco a todo, es decir, asegúrate que tu call to action esté incluido en el vídeo y la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que quieres que hagan. Sí. Otra pregunta dice Lorena Cuevas, con Addressable TV puedo conocer los impactos de TV convencional y YouTube channels desduplicados. A ver, entiendo esto que si es mostrar publicidad en TV. A ver, por ejemplo, en Ad Manager tiene una función para lo que es Smart TV, en dispositivo, para servir publicidad en lo que es TVs inteligentes, y sí se puede medir en lo que es Smart TV, se puede. Ahora, lo de channels desduplicados no... Eso habría que averiguarlo. Sí, A ver a si ver, se puede. si lo puedes explicar o Sí. lo averiguo y te... Vale. Espectador anónimo, ¿se puede hacer una campaña de 2 horas de duración para promocionar el directo que va a emitir una marca en YouTube? Sí, se puede. Entonces yo podría lanzarlo y decirle que empiece tal día, tal hora y que termine tal día, tal hora. Entonces lo único es saber, aquí lo que hay que hacer, lo primero que se hace a la hora de montar una campaña, o sea, ya entrar en más técnico, es que se tiene que comprobar el inventario. Es decir, que si tú me dices quiero 1.000.000 de impresiones en estas 2 horas, pues... eso lo tenemos que ver si se puede conseguir o habría que meter muchos canales o cómo hay que hacerlo, pero eso es cuestión ya de ir metiendo efectivamente los canales para tener esas impresiones. Pero sí que podrías hacer perfectamente esa campaña de 2 horas de duración sin ningún problema. ¿Hacéis paid media en otras plataformas? ¿Puede ser más importante YouTube para campaña de branding que para conversión? Bueno, aquí es nuestro eterno debate, ¿verdad, José? Yo Sí, soy súper fan del DCP, me parece mucho más interesante invertir, aunque no porque cueste más, porque eso no, al final es relativo. Soy mucho más fan de usar el DFP como branding en YouTube porque me parece que cada vez más, o sea, la conexión que hay entre el usuario y YouTube es mayor y al final estamos ahí para ver vídeos, ¿no? O sea, es mucho más fácil que yo me pueda tragar un anuncio de vídeo porque ya voy predispuesta a ver vídeos. Entonces ya sé que me va a salir un pre-roll, ya hay una mecánica que entiendo. Entonces es verdad que ya para mí es mucho más user-friendly y me parece que, que como al no haber campañas verdaderamente así como en garantizado y en bonito, en canales que yo pueda elegir, de suscriptores, por ejemplo, que es una cosa que nos preguntan muchas marcas de cómo puedo hacer una campaña para conseguir suscriptores. No hay campaña de comprar suscriptores en YouTube, ¿vale? Hay que hacer una campaña en Google Ads, de clics, que lleva una URL, que la URL sea el botón de suscribirse, pero todavía hay este paso necesario del usuario de suscribirse. Entonces, a mí me parece que sí que hacemos campañas de paid en todas las herramientas, ya te he dicho, hacemos desde Spotify, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn a nivel B2B, que es muy interesante y muy frustrante a la vez. Entonces, eso sí que lo hacemos, pero es verdad que a mí me gusta mucho YouTube para branding y para awareness y me parece que
lo que falta es el paso previo de que las agencias y las marcas sean un poco más atrevidas a la hora de lanzar sus creatividades y que escuchen un poco más a los expertos, digamos, de la gente que estamos continuamente mano a mano con estos influencers y creadores y marcas que sí que están haciendo un trabajo bueno en YouTube, de decir, es que este formato puede funcionar y no pasa nada y a veces no es la calidad. Yo he tenido un cliente en una call hoy que era en plan, es que yo me gusta que sea calidad televisión. Digo, ya, pero es que con el COVID no se está grabando. Y la audiencia lo entiende y la audiencia te permite ese tipo de formatos más caseros o de formatos que sean otros montajes. Entonces, es el momento para que las marcas aprovechen, no dejen de comunicar, se mantengan en el top of mind y para que cuando todos salgamos de esta situación nos acordemos de cuáles estaban ahí, haciéndonos reír, llorar, entreteniéndonos o mejorando nuestra calidad de vida. Vale. Me he ido ahí un poco a todo, lo siento, me he emocionado. Si un publisher vende ese inventario suyo de YouTube, ¿qué pasaría con lo reservado en Ad Manager? ¿Se puede sobre reservar? A ver, buena pregunta. Todo depende de qué tipo de campaña sirvas. Si es, por ejemplo, un sponsorship, que es la que expliqué, eso va a quitar, o sea, se va a servir sobre todo. Inclusive si haces una reserva con el equipo directo de Google sobre un canal, si la campaña de sponsorship se sirve en esa fecha, va por encima, o sea, es lo más alto que existe. Ahora, si es una campaña de reserva normal, por así decirlo, aquí es el primero que reserve. O sea, el primero que ¿Se reserve en el reserva canal... en Instant Reserve o en DFP, ¿vale? En Porque Ad Manager, siempre, sí, en los dos, claro, correcto, sí. efectivamente, porque Ad Manager Sí, y Instant Reserve tienen preferencia sobre Google Ads, ¿vale? Google Ads claro, es el último mono, pobrecito mío, pero es el que se queda fuera. Es decir, que si yo reservo una campaña en Instant Reserve y alguien tenía algo previsto en Google Ads, como esas no son garantizadas y son estimadas, esas me las cargo y me sirven las mías primero. Si se pelean Instant Reserve y DFP, o sea, el Google Ad Manager, ahí sí que es first come, first serve. Igual que si Google Ads, o sea, el equipo de Google también reserva una campaña normal que no sea de sponsorship. El sponsorship, que solo podemos servir nosotros, no puede servir Google, sí que elimina todo. Os diré también que la razón por la que Google ha sacado el Instant Reserve es porque los equipos de venta de Google, o sea, Google tiene muchas cosas y tiene mucha gente trabajando mucho, pero verdaderamente el push comercial no era tanto. Entonces, el tener un equipo, tardaban mucho a la hora de sacar campañas, tenía un buy-in mínimo de 7.000 euros, era mucho follón. Entonces, era un procedimiento muy largo para intentar llegar a estos canales, a estas verticales, que son las mismas que ofrecen Instant Reserve, hasta llegar, hasta poder ponerlo en marcha. Entonces, lo que para ellos no estar tan saturados, han ideado esta herramienta también que te da ese acceso sin ese mínimo de buy-in para que pueda reservar y tener ese producto de reach, ¿vale? Pero otra vez, es ese producto de reach que te va tanto al hormiguero como a Ana Rosa. vale. Otra más dice, ¿cómo podemos saber el precio aproximado de cada canal a comprar por Ad Manager? Si es solo después de reservar el CPM es muy alto, ¿se puede anular algún rate card por canal? Pues sí, efectivamente, el Google Ad Manager trabaja por rate card. O sea, rate card es un precio por CPM mínimo que YouTube cobra, obviamente. Y claro, el rate card no depende del canal como tal, sino del formato de vídeo que se usa, si es saltable, no saltable o bumper, el país y el targeting. O sea, si es un targeting ya un poco más avanzado de demografía, etcétera, varía. Pero por lo general suele ser un CPM fijo y sí, es algo fijo. ¿Se puede anular? Sí, puedes pausar la campaña cuando quieras, pero el rate card como mínimo va a ser eso, como base. Eso obviamente se comparte. Y se Va a mantiene saber, fijo. O sea, lo se bueno es que mantiene fijo. nosotros, claro, nuestra rate card varía muy poquito. O sea, de vez en cuando puede variar, pero pueden ser centimillos. O sea, no varía Sí, de en realidad varía 1 euro a cada... 10, imagínate. Entonces sí que te permite el que tú, a diferencia de lo que hablábamos del Instant Reserve, en el que tú reservabas y dices, oh, este mes me ha salido súper bien, me ha salido un CPM de 3,5 cada 1.000 impresiones. Está genial. Voy a volver a repetir porque lo demás me sale o barato y no me cuadra y los otros me salen un poco más caro. Y de repente vas a reservar otro mes, otra campaña y como funciona en base a subasta te dice que ahora la campaña te cuesta 8,90. Eso es lo que tiene el Instant Reserve. Nosotros si te decimos, imagínate, pues es X, va a ser ese X este mes, el mes que viene y el mes siguiente. Es muy raro que nos varíe la rate card que tenemos con Google, que encima tenemos una rate card especial al ser Partner Support que siempre tiene un descuento añadido al que se puede aplicar en general. Vale. Y efectivamente puedes pasar siempre todas las campañas. Sí, Y lo bueno es inversión... que, No, dime. con Google Ad Manager, perdóname José, con No, no te Google Ad preocupes. Manager tú sabes el precio de antes.
Es decir, esto es lo que si quieres hacer una campaña no saltable, este es el coste por 1000, este es si es saltable es este, si es bumper, tal. O sea, eso tú ya lo sabes antes de planificar. Entonces tú ahí puedes jugar o simplemente decir, tengo tanto dinero, ¿cuántas impresiones me da? Entonces nosotros también te diríamos, pues como este es el precio, son estas las impresiones. Lo único que varía en el Instant Reserve es justamente eso, es decir, tú tienes que ir metiendo toda la información, aunque no tengas la creatividad para lanzar, vas metiendo, le das a OK y ahí estás ahí a la espera de qué te va a salir. Entonces ahí ya te lanza una cosa y tú la pruebas. Dices, estupendo, 3 euros me cuadra, le doy. Si de repente dices, ay, bueno, pues mañana la reservo, voy mañana y a lo mejor te ha subido a 4, a lo mejor te ha bajado a 1. Eso es la magia de la subasta. ¿Cómo puedo poner restricción de edad? Hay una forma dentro de... Lo puedes poner, y siempre se puede poner en todas las campañas de Google Ads. O sea, Menos de kids. Google, sí, te quiere decir que puedes poner restricción de edad de... Si es contenido made for kids, se entiende que es para menores de 13 años, pero tú en cualquiera de las plataformas de Google, para servir Google Ads, Instant Reserve o DFP, siempre vas a poder poner una restricción de edad, ¿vale? Entonces, lo único es que esto te sube el coste, ¿vale? Porque tiene es una targetización que haces, pero lo pones seleccionando, o sea, por ejemplo en DVP, pues esto es un keyword que se usan, son keywords diferentes que se van incluyendo dentro del proceso de la campaña. Es que era un espectador anónimo, perdón, me lo he dicho. ¿Inversión mínima en formato sponsorship? No. No, a ver, es que el sponsorship no es que tenga un formato mínimo, No. pero el sponsorship tiene un precio más alto por CPM, ¿vale? Y no es que sea una inversión mínima, es que tú estás comprando para que sea un sponsorship real. Es decir, si tú de verdad quieres bloquear un canal y quedarte con todo el share of voice, yo ahí te digo, oye, que este canal tiene 18 millones de impresiones. Y esto, si cada 1000 impresiones son 13 euros, pues este es el precio. Y esa es la inversión. Porque si tú me dices, uy, no, eso es demasiado, yo me quedo con 1 millón. Pues entonces es una campaña normal, no es un sponsorship, se baja el precio y lanzamos una campaña, pero no bloquearías a los demás, a los demás anunciantes. Pues dicen, aquí, José, para ti, de las que te gustan. ¿Habéis activado alguna campaña cuyo objetivo haya sido CPL o CPA? Se podrían medir las conversiones, ¿verdad? A ver, para CPL, CPA se recomienda lo que es Google Ads. Recuerda que lo que es Ad Manager es una campaña, son herramientas, y Instant Reserve son herramientas de branding, obviamente también para clics, pero para CPL, CPA, o sea, lo que es conversión como tal, no. O sea, para CPL, CPA se recomienda Google Ads, subasta abierta con objetivo a conversión. Es lo más recomendable. Pero, a ver, como dijo Blanca, es que todo depende. O sea, si tú tienes una campaña en Ad Manager de que tienes un anuncio que es muy relevante, que se muestra en el canal adecuado y ves que la audiencia que ha pasado, la audiencia responde de una manera brutal, pues claro, puedes conseguir leads, puedes conseguir conversiones sin ningún problema, ¿vale? Pero en principio es una herramienta de brand. Patricia Rico nos pregunta si en el formato de sponsorship hay cachés, dependiendo del canal, tipo que sea más caro reservar el Rubius que Auronplay. Gracias. Y aprovecho también para contestar si el sponsorship se cobra por CPM o CPD. El sponsorship es CPM también. Y no es que haya cachés, es decir, lo que hemos mencionado que hay una rate card, es decir, que se compra en base a hay un mínimo que se tiene que pagar, ¿vale? Porque a partir de ahí es donde empieza YouTube a meter mano. Entonces, ese mínimo es por el que se vende una campaña. A partir de ahí, los canales, los creadores, todo está abierto a negociar. Es decir, que a lo mejor el Rubius, si imagínate la rate card son 13 para cada 1000 impresiones de un sponsorship, a lo mejor el Rubius te dice que si quieres comprar en su canal son 20 y a lo mejor Auronplay te dice que son 15, ¿vale? Entonces, eso ya está abierto, ¿vale? O sea, siempre hay un mínimo y eso siempre se acuerda antes de la campaña, y luego el precio final. Vale, dice, ¿se puede comprar Instant Reserve o Ad Manager desde DV360? A ver, sí, lo que es Instant Reserve, hay dos maneras de acceder al Instant Reserve. En Google Ads, con el feature, con la extensión de Instant Reserve, o por el DV360. Son las dos maneras.
puedes aprovechar la data del Ad Manager para remarketing, perdón. Marta G nos pregunta si se puede aprovechar la data de Ad Manager para remarketing en ads con objetivo de conversiones. Vale, no tenemos, o sea, hemos ya dicho que no es en plan objetivo de conversiones, pero sí que si eres creativo puedes poner unos píxeles dentro de la publicidad que mandes, o si vas o sobre todo, es decir, si tú lanzas un anuncio que tenga una URL de destino, a esa URL de destino le puedes poner un píxel de seguimiento para que toda esa audiencia, pues eso luego poder hacer un retargeting. ¿Qué se puede hacer también? Pues puedes hacer, que ya es más complicado, es meterlo dentro del propio anuncio, ¿vale? Entonces, si tú, como en el propio anuncio, puedes meterles píxeles y determinar que te salte y que recoja la información de su usuario siempre y cuando ha llegado al tercer cuartil del anuncio o hasta el final del anuncio. Entonces, tú sabes que ese usuario, si ha sido un anuncio saltable, por ejemplo, si se ha quedado hasta casi el final o el tercero o el final, sabes que él de alguna manera puede estar interesado en tu producto y ahí podrías volver a intentar luego con esa información hacer esa campaña de retargeting. ¿Qué CPM puede tener el sponsorship? Tendría que verlo en la tabla. Ahora no me acuerdo, pero creo que tendría que Puede verlo. estar, es que claro, Sí. depende, pero sí, estamos hablando de entre mínimos, creo recordar que lo último eran eso, eran como 13 a 15 euros Sí. como mínimo a cada 1000 CPM, impresiones. sí. Sí. Por ejemplo, te dice, ¿es posible reservar un único canal con 100% share of voice? Por ejemplo, ¿el país iría por encima de la campaña que este publisher ya tenga corriendo? Si él acepta, así, si obviamente sabes esto, como se sirve en los canales desde fuera y no es a través del Google Ads, que digamos entra por detrás de YouTube, o sea que nuestros ingresos que o sea, que recibe, digamos, cada canal que tenga activada la monetización por detrás, sino que es una cosa que se negocia fuera de YouTube, siempre y cuando el país estuviese de acuerdo, efectivamente, si tú sirvieses un sponsorship en su canal, sí quería por encima de la campaña del publisher está corriendo, ¿vale? Entonces, nuevamente, para lanzar esas campañas de sponsorship se hace una cosa mucho más a medida, es decir, tú no vas en plan a lo loco a pedir el sponsorship porque, no sé, a lo mejor por intención de poder fastidiar a otro anunciante que tenga, porque al final eso puedes estar fastidiando al propio país o al propio canal. Entonces, estas cosas se hacen a medidas y sí, es decir, que si tú negociaras una serie de creatividades, una estrategia que incluyera un sponsorship en el canal del país, que puede ser muy interesante, pues si alguien reservara a través de Instant Reserve o a través de Google Ads o a través del equipo de Google, estas campañas se paralizarían hasta que no se completaran las impresiones que constituyen el sponsorship. No sé si nos queda... Hemos contestado. Bastante. Mira, hay pobrecita que me ha preguntado varias veces lo del país, sí. 2 horas, sí. Vale. Es que hay muchos que se repiten, que ya hemos contestado. Hay una pregunta, a ver, desde la parte de un espectador anónimo, lo digo por si todavía estás, porque no la entiendo, para que la vuelvas a mandar, desde la parte vendedora, ¿conocéis qué posibilidades de gestión se tienen? Acceso a solo una parte del mercado y control de quién compra, a partir de qué precio, por ejemplo. Gracias. No, es que no sé si tú la entiendes mejor, José. Desde la parte, o sea, es decir, que si tú quisieras vender inventario de canales y qué posibilidad de gestión se tiene. Inventario de canales. Es que no sé si estás todavía, espectador anónimo, si nos la vuelves a reformular intentamos contestártela. Por ejemplo, ¿cómo veis el sector de los canales de YouTube, viajes y turismo, viendo el panorama actual y la lenta recuperación de la actividad? Tanto creadores de contenido, yo me dedico a ello. @mochilerostv, como para el sector. La verdad es que, por ejemplo, se ha notado una bajada en general, ¿no?, de ingresos y de publicidad del sector viaje, turismo, obviamente porque ahora mismo no tiene sentido
bueno, no tiene sentido que no vamos a viajar, pero volveremos a viajar. Entonces, ¿qué contenido se puede hacer ahora mismo que siga dentro del territorio vuestro? O sea, que sigáis, digamos, alimentando esas almas viajeras, ¿no?, que hay, y que podáis manteneros en ese top of mind. Es decir, no vas a hacer obviamente las grandes como Viajes Barceló o Ryanair, eso no van a hacer ahora campañas de vuelos a 5 euros, a 15, a 20 o mejores resort de, ¿sabes?, promociones, pero a lo mejor sí que hay una manera de poder seguir haciendo un contenido que sea relevante patrocinado por esas marcas. Entonces yo creo que la cuestión ahora es ser más creativos que nunca y obviamente buscar esta vuelta de cómo podemos viajar desde casa o transportarnos a esos lugares que tantas ganas tenemos de volver y que esperemos que sea pronto. Pero es verdad que está un panorama de lenta recuperación si seguimos así, pero bueno, seamos positivos y seguramente se nos puedan ocurrir campañas creativas. No sé si nos están entrando alguna más. ¿Cómo valoras la realización de campañas de destino turístico para branding? ¿Habéis realizado alguna? No sé tampoco a qué te quieres referir con la realización de campañas. O sea, bueno, sí que estamos haciendo, trabajamos también, bueno, los datos que os hemos dado al principio del 25% de la audiencia que llegamos con 8 millones, eso sobre todo en España. Tubi tiene presencia también en Latinoamérica y en Estados Unidos y, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos tenemos uno de los canales más grandes con 22 millones de suscriptores, ¿no? Entonces, con ellos sí que se hacen temas de branded content, funcionan muy bien. Las campañas de destinos turísticos para branding, lo mejor es aplicar campañas de branded content donde se pongan en valor, ¿no?, los valores de la marca y del viajero. Mira, hay uno que nos da las gracias, tanto a ti y a mí, José, bueno, y a todos los compañeros de la IAB. Muchas gracias a ti, José, por acompañarnos hoy. Pues si no hay ninguna más pregunta, tampoco os quiero entretener más, que ya son las 7:15. Los que estáis todavía aquí, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Os dejamos aquí nuestros emails por si tenéis alguna duda. En los anteriores también tenéis en general, si tenéis dudas, podéis escribir a cuentas@stubitube y estaremos encantados de trabajar, de asesorar, de ayudaros o de explicaros simplemente cuestiones que os hayan quedado pendientes. Muchas gracias. Gracias.